Bueno, aquí tenemos con nosotros a Richard López, tal como les habíamos anunciado, es profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y nos encanta traer gente del pedagógico. Han resultado excelentes entrevistados y son muy buenos historiadores los profesores de historia. Bueno, hay un detalle con este decreto de garantías que es bien interesante. Si normalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestra era, nuestras generaciones, a escuchar decretos que suspenden las garantías. En el caso de este decreto de garantías de Falcón, fue un decreto, Juan Crisóstomo Falcón, fue un decreto justamente para no solamente establecer, sino afianzar y proteger esas garantías. ¿A qué se debió ese movimiento en aquel momento? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un decreto que tiene una gran impronta en la historia venezolana. Primero porque viene de una otra manera dentro de una tradición histórica constitucional, desde 1811 hasta 1999. O sea, eso no ha parado. Pero ese decreto de garantías de 1863, el 18 de agosto, que además va a pasar íntegramente a la Constitución un año después, de 1864, se va a centrar en enaltecer al individuo, que es el planteamiento central del liberalismo, porque las constituciones venezolanas, desde 1811, y hay que decirlo, hasta la de 1999, no objeta al individuo y son culturalmente liberales, por lo menos desde el punto de vista político. Entonces, lo que va a ocurrir con ese decreto de garantías es que va a reafirmar y va a extender esa dimensión en la cual enaltece al individuo. Por eso es que cuando uno lee el decreto de garantías, uno observa que reincide constantemente en proteger a esos individuos. Prohíbe la esclavitud, pero además que prohíbe la esclavitud, dice para siempre. Eso, por cierto, tiene una razón histórica. Cuando dice prohíbe para siempre la esclavitud, es porque eso tiene que ver con la vuelta de los godos o los conservadores al poder. Cuando los conservadores vuelven al poder, dentro de la mentalidad del venezolano del decimonóno, ellos estaban pensando que estos conservadores querían reeditar el esclavismo. Y ante ese temor, de protegieron de una vez. Protegieron. Pero la Constitución del 58, 1858, mantiene la libertad de los esclavos, la abolición de la esclavitud, pero el decreto de garantías, al término de lo que fue la Guerra Federal, que ocurre unos meses después, antes con el tema del Tratado de Coche, lo que hace es reafirmar eso, ¿ok? Y además tenía que hacerlo porque tenía que ser consecuente, o sea, el movimiento federalista era un movimiento con un gran tinte liberal. Claro, además era aquellos unos momentos terribles de aquellos caudillos y donde nos habíamos estado matando constantemente, y era como una especie de oda a la vida, porque de alguna manera tiene que ver con gente que quería, que cuestionaba la existencia y la vigencia de la pena de muerte, ¿no? Tal cual. El decreto de garantías, para ponerlo en contexto, está enmarcado con el término de la Guerra Federal. Exacto. La historiografía ya ha escrito muchísimo sobre ello. La Guerra Federal fue, después de la Guerra de Independencia, la guerra más violenta. Así es. Leía a Tomás Estraca y él decía que si en el primer año de la Guerra Federal hubo alrededor de 140 batallas, y uno compara eso con la época de Boves, el terror de Boves, se contabiliza que durante el terror de Boves fueron alrededor de unas 50, 60 batallas. O sea, hay que ver el nivel de violencia que traía esa guerra federal. Y estamos hablando del primer año, ¿ok? El año 59. Entonces, obviamente, es una guerra que además va a traer dentro de esa diatriba de ingobernabilidad en el país, que varios sectores busquen, primero, en el caso de los zulianos, busquen separarse de Venezuela, desesperados ante la situación. Otros buscaban la protección de los ingleses. Imagínense el nivel de ingobernabilidad. Y por otro lado, algunas facciones estaban buscando volver a la Unión Colombiana. Sí. O sea, eso explica mucho de lo que estaba pasando en el país. Y evidentemente la guerra federal, hablando del tema del caudillo, el caudillo es un individuo violento por naturaleza. De hecho, cuando uno define caudillo, lo define muy bien el profesor Domingo Irving, que él dice es un jefe guerrero, personalista, político violento que usa su banda armada para llegar al poder. Bueno, en la política venezolana de 1830 hasta 1859
contó con la figura del caudillo, pero no significa que después no, claro, lo que pasa es que el caudillo hasta 1859 era un caudillo que tenía esa relación con las familias coloniales. Y que se empeña hasta nuestros días en mantenerse en nuestra política. Sí, con la figura del militar, que en este caso el militar pretoriano, porque aunque hay alguna bibliografía especializada que habla de pretorianismo histórico en el siglo XIX, es un pretorianismo histórico, pero no es un pretorianismo militar, porque el pretorianismo histórico entiende que el ejército era tan de papel como la Constitución y no podía, como era tan de papel como la Constitución, no era tan efectivo como para ejercer presión dentro del ámbito civil. Pero ¿quién lo hacía? ¿Quién hacía las veces de Fuerza Armada o quién hacía las veces de Ejército? El caudillo. Aquí tenemos a Douglas Pérez que escribe al invitado, ¿podría usted decir que tanto garantías como escenarios para protegerlas se han mantenido en el tiempo? ¿Por qué sí y por qué no? De todas maneras, está un poco confusa la pregunta, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver un poco con la manera, es decir, con las ganas de saber, de alguna forma, cómo este inicio, pues, la protección de los derechos humanos, se ha venido manteniendo a través del tiempo. Okay. Todo lo que va a ser el siglo XIX venezolano va a tener una característica, mucha debilidad institucional. ¿Okay? Y la debilidad institucional trae como consecuencia la figura y el surgimiento del caudillo. El caudillo no es más que un agente de control social ante instituciones que no son efectivas. Así es. Porque lo que hemos tenido en Venezuela, y eso explica por qué tantas constituciones, es que hemos tenido muchas constituciones pero pocas instituciones. Y las instituciones son las que hacen operativas todo ese articulado jurídico de principios que rigen una nación. Ahora, ¿quién entonces cumplía las veces de instituciones o hacía cumplir la norma? Bueno, estos caudillos. No es falso que Páez se cuidó mucho de cumplir la norma. De hecho, asumir la dictadura durante la Guerra Federal fue un gran problema para ellos. Claro. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista legal? Y no en vano, también Guzmán trabajó para fortalecer la institucionalidad en Venezuela. Aníbal Gómez, hay que recordar el armisticio de Santa Anna de Trujillo que dio pie a la protección de los derechos humanos en la Guerra de Independencia. Bueno, este se fue ya un poquito más atrás, ¿no? Eso es verdad, pero dicen que digamos, la moderna concepción de garantías ciudadanas comienza con este decreto de Falcón. Y sería bueno introducirnos un poco más a fondo y mencionar, porque es que hay una gran gama de derechos que aparecieron allí, algunos por primera vez, y se aseguraba su protección, que van desde el derecho a la vida hasta el derecho a libre culto, por ejemplo, que era un momento en que no estaba planteado eso. Claro, el decreto de garantías también busca apaciguar un país que venía en guerra, un país que viene en una guerra muy cruenta, y el decreto de garantías no podía seguir atizando la violencia, el descontento y la confrontación. Por lo tanto, el decreto de garantías tenía que tratar de bajar las aguas, y por eso el respeto a la vida. ¿Okay? Otro aspecto importante, eso de la abolición de la esclavitud por lo antes mencionado, el respeto a la propiedad, que es un principio liberal. Pero antes que continúe, Roque, Juan Peñalver trae a colación algo que de todas maneras iba a salir en algún momento. Ese decreto fue tan grande que aún hoy debe aplicarse en las actuales circunstancias que vive el pueblo venezolano. Bueno, yo me voy a permitir decir algo, ¿no? En Venezuela hubo algo que se llamó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, sí, que se instaló en el año 84. Y en los cuadernos de la COPRE se dice, de hecho la reforma se planteaba dentro de una misma constitución, que era la Constitución del 61, y ahí se decía que más allá de una nueva constitución, de nuevas leyes, había que empezar a cumplir la ley. Y yo creo que lo que está pasando es eso, o sea, no miramos hacia la Constitución, no hacemos cumplir la ley. Es que cuando no queremos cumplir la ley, entonces empezamos a reformarla. Eso es correcto. Pero en realidad lo que hay que hacer es cumplirla, que es lo que ha dicho ley. Mucha gente, con mucha propiedad y con mucha autoridad, cuando se ha planteado el tema constituyente, pues. Eso es correcto. Ahora, te había interrumpido lo que estabas comentando acerca de los derechos que se mencionan en el decreto de garantías. Sí. En ese decreto de garantías, por cierto, el tema de la propiedad, o sea, no se puede enajenar a las personas de su propiedad. ¿Por qué? Porque el decreto de garantías está sustentado en un aspecto, en una columna vertebral que tiene que ver con la libertad individual. Esa libertad individual que es distinta a esa libertad, y eso que lo sepa la gente, a esa libertad planteada en las democracias griegas, porque esa libertad era una libertad política, mientras que la libertad que se estaba planteando aquí era una libertad individual. Claro. ¿Ve? Y como libertad individual,
no se le puede coaccionar a los individuos su derecho a la propiedad. Tal vez eso es lo que hace tan novedoso para aquel momento y tan especial y tan pertinente, pues, este decreto de garantías. Tal pues. cual, y que se mantiene vigente. ¿Por qué? Porque ese decreto de garantías, cuando uno lo revisa, uno nota que las constituciones posteriores mantienen eso, Claro, de alguna esa manera lo tradición, reflejan. claro, esa tradición. Porque no hacerlo es desconocer los principios democráticos. Los principios democráticos están sustentados en el individuo, en la libertad del individuo, en este caso. Que no tienen sentido si no se reconoce ese derecho individual, ¿no? Bolívar divisa, decreto de garantías eliminó la pena de muerte, la prisión por deudas, la libertad de prensa y el voto universal para poderes. Es decir, de alguna manera destacan no solamente los derechos, sino también las, digamos, las cosas que le quitan de encima a la gente que en aquel momento eran muy De hecho, fuertes, ¿no? Así es. La libertad de prensa implica la posibilidad del individuo de poder expresarse. Decía el profesor Elías Pino, ¿no?, que hoy hablamos de delitos mediáticos. Entonces hay un cuestionamiento a la libertad de prensa. Claro. Cuando existan delitos mediáticos, pues obviamente estamos vetando un principio de las democracias, en este caso. Ahora, fíjate que hay también un detalle que es interesante, que es que Guillermo Tell Trogonis, que fue el que que es el que lo redacta, este decreto de garantías lo hizo aún en contra de tanta gente que se oponía. En el momento en que ese decreto se hace vigente, ¿cuáles son sus consecuencias inmediatas sobre la sociedad y la vida política venezolana? Bueno, lo que inicialmente va a ocurrir, primero, es que ese decreto de garantías se va a mantener, porque hay una convicción de que hay que apaciguar el país, hay que pacificar el país. Y de hecho se va a mantener porque vamos a ver que un año después el decreto íntegramente forma parte del cuerpo constitucional del país. En el título tercero de la Constitución del año 64 está íntegramente el decreto de garantías. ¿Ok? Y hay otras cosas, por lo menos ese decreto de garantías garantiza la obligatoriedad por parte del Estado de dar la instrucción primaria y proteger la secundaria. ¿Qué va a ocurrir 7 años después, en 1870? Pues Guzmán Blanco va a emitir su famoso decreto de una educación gratuita y obligatoria por parte del Estado. Es decir, que hubo realmente una consecución de ese proyecto que se estaba allí. El país se proyectó en ello, ¿ok? Y realmente estos hombres que vinieron eran hombres con visión de país, porque yo creo que esos 5 años que vivimos, que fueron años, dicen los estudiosos de relaciones civiles y militares, que esos 5 años fueron de caudillismo anárquico, ¿ok? Bueno, ¿qué se buscaba después del caudillismo anárquico? Bueno, sí, se mantenía la figura del caudillo, el caudillo despótico, pero ese caudillo despótico lo que garantizaba era gobernabilidad. Claro. Y la única forma de garantizar gobernabilidad era a través de leyes que pudieran, de una u otra manera, garantizar la inclusión de los individuos en la sociedad. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Claro, eso te iba a decir que después que tú reconoces, estableces y además mantienes y proteges esos derechos, evidentemente eso es una nueva forma de gobernabilidad muchísimo más permanente y que le da una fuerza a la civilidad como forma de convivencia social que no tenía antes seguramente, ¿no? Así es. Hay otro elemento importante que sí no se mantiene, que luego lo objetan las constituciones, que es por lo menos el tema de la libertad natural, eso del reclutamiento forzoso, que se plantea en el decreto, que se mantiene en la Constitución del 64, pero posteriormente eso se elimina, ¿ok? Entonces, y no pudimos darle tanta importancia a decir que eso va a ser una regresión, pero porque desde el punto de vista, a grosso modo, en la generalidad, las constituciones fueron avanzando, a diferencia de la Constitución del 53, que fue una constitución bastante regresiva. Pero vamos a ver cosas como que la única objeción que tenían los individuos para votar era la minoría de edad. Entonces ahí